Y aquí estoy, Doug. Gracias por tan buena presentación. Y me emociona muchísimo ver a tantas personas en la llamada de tantos países tan diferentes. Está genial. Fantástico. Doctor Gottman, ¿qué tiene hoy para nosotros? Entremos directamente en materia. Muy bien, hagámoslo. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Regálenme un momento, por favor. There, can you see that? Yes, we see it. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ya la vemos, sin ningún problema. Perfecto. So, Entonces, we're going to talk about vamos a hablar sobre diabetes tonight. This is la diabetes esta noche. Este es un tema I see by muy the numbers popular that I'm not wrong y here. por el número de I get a personas que hay en ton of esta llamada, questions about veo que diabetes, no and I have me to tell you, equivoco. Siempre me hacen preguntas sobre la diabetes y les tengo que decir que know casi the todo right mundo answers. So hopefully, necesita we're going to cover respuestas. that Entonces, in this espero que presentation. podamos hacerlo en Let's esta start off first by presentación. looking at what Comencemos primero diabetes hablando de is. qué We'll go es la through this diabetes. quickly. Hablaremos de esto rápidamente. Diabetes is when La there's too diabetes much es sugar cuando that hay accumulates in the demasiada blood. azúcar For the acumulada most en la part, this sangre. sugar is in the En form su of what we mayoría, call la glucose. azúcar So you'll la see tenemos en and la hear a forma de lot algo que about llamamos glucose glucosa. Por measurements eso and hablamos controlling mucho, glucose. escuchamos So mucho let's hablar just de consider glucose controles de and blood glucosa, mediciones sugar de la glucosa. as the Entonces same. pensemos que la glucosa y el azúcar, para efectos Another two prácticos, en terms este that we caso need to son be lo mismo. accustomed Otro to término is con el que nos tenemos que acostumbrar es hypoglycemia, con which el is a término de situation where blood hipoglicemia, glucose is que too es la low, situación en la and cual el azúcar en sangre es demasiado hyperglycemia, baja, which y la means blood sugar hiperglicemia, or que glucose significa que is los too niveles del high. azúcar en la sangre The o la main issue glucosa in es diabetics is demasiado elevada. hyperglycemia, but Normalmente la hyperglycemia is hiperglicemia ocurre often en las seen when a personas diabetic diabéticas, pero la overcorrects himself with too much hipoglicemia la insulin vemos cuando or una another persona corrige su sugar-lowering situación medication. con insulina o algún otro The way medicamento we que baje el azúcar normally en sangre. control blood sugar or Normalmente glucose is controlamos through el the azúcar o la action of a glucosa a substance través de called la acción de una insulin. sustancia que se llama So glucose gets insulina. introduced into the bloodstream La after we insulina, digest our food, and it's la made glucosa entra al available sistema to our digestivo cells cuando for consumimos energy. nuestros And the alimentos y way está that disponible glucose para las gets células into para the darnos energía, y cell la is glucosa entra a la through célula insulin. a través de Now la the cell is insulina. coded La with célula está insulin codificada receptors, con which receptores de provides the glucose insulina with a que channel proporcionan to un get canal a into la the cell. glucosa para Now poder these entrar a insulin la célula. receptors are Estos receptores de la triggered to insulina open son when they're exposed to insulin. So se abren insulin opens up the cuando están receptors and expuestos a la glucose is driven insulina. into La the insulina cell. abre los So receptores y insulin la is glucosa produced entra a la by an célula. organ La called the insulina la produce un pancreas. órgano que se So the llama pancreas makes páncreas. insulin. El The páncreas insulin crea la binds to the insulina. La insulin insulina receptor, se which une opens al up a receptor channel so al that receptor de glucose insulina, el gets cual abre into un the canal cell to para que be la glucosa used. pueda entrar Hope you a all la got sangre that. para ser utilizada por esta. Well, Espero that's que how esto it haya quedado works claro. in normal Ahora, individuals. ¿cómo funciona esto en In type personas 1 normales? diabetes, Así es insulin como funciona esto en las production personas normales, is más bien. Y far en las too personas con low. diabetes tipo So this 1, mechanism breaks los down niveles and de sugar insulina son muy accumulates in the bajos, blood and entonces doesn't make it la into the glucosa cell. se acumula en la In sangre y no type logra entrar a 2 las diabetes, células. Entonces, en la insulin diabetes can tipo still be 2, produced by the la pancreas, insulina sigue but siendo it's the producida por el receptors páncreas, on the pero cell son los that are receptores not de la working well. célula And the los same que thing no funcionan happens. bien, y lo mismo sucede. Hyperglycemia, too much blood Se sugar. presenta la So you see there's hiperglicemia, two types of demasiada azúcar en diabetes, la sangre. type Entonces 1 tenemos dos and tipos de type diabetes, 2. tipo 1 Type y 1 tipo used 2. to be La referred to tipo as 1 es lo que juvenile llamábamos diabetes antes because it diabetes usually juvenil, would show itself porque at a younger normalmente age. aparece en una Juvenile edad diabetics temprana. La usually diabetes look on juvenil the outside normalmente as por normal fuera se ve weight. como un peso normal en la This type persona. 1 is also referred El to as tipo 1 es lo que insulin llamamos dependent también diabetes diabetes because they can't dependiente de la produce insulin insulina, and porque must no se use puede external insulin producir to la stay insulina alive. y la persona, para permanecer viva, This tiene que consumir happens insulina when externa. certain pancreatic Esto cells get sucede cuando destroyed, se destruyen most algunas often células as an pancreáticas, autoimmune normalmente process.
como parte de un proceso autoinmunológico. La diabetes tipo 2, por otro lado, es la diabetes que se inicia en edad adulta. Normalmente implica que la persona tiene sobrepeso y la persona no puede utilizar la insulina que produce. Es decir, son personas resistentes a la insulina. Afortunadamente, se puede corregir la insulina tipo 2 con cambios en el estilo de vida, como una mejor dieta, pérdida de peso y un mejor estilo de vida. Y es mucho más común que la número 1. Ahora, no necesito entrar en demasiado detalle acerca de los números y qué tan grande es el problema de la diabetes en nuestros países. Esto lo hemos dicho una y otra vez, pero al menos una de cada 10 personas en Norteamérica tiene diabetes o es prediabética. Una de cada 3 personas, imagínense, esto es algo enorme. Ok, entonces ahora hablemos del glutatión. Veamos un repaso rápido para aquellos de ustedes que son nuevos en el tema. Siempre hay gente nueva en estas sesiones. Y comencemos diciendo que la vida no sería posible si no existiera el glutatión. Todas las criaturas vivientes en sus células tienen glutatión y sus niveles pueden bajar. Y esto puede llevar a cosas malas. Cuando los niveles de glutatión son altos en la persona, se obtienen beneficios en la salud. Yo empecé a hablar de este tema hace muchos años, cuando el glutatión era una palabra que casi nadie conocía. Esto fue hace 20, 25 años. Ahora casi todo mundo ha escuchado hablar al menos de esta palabra. Y ha habido más de 180,000 publicaciones médicas y científicas al respecto que se pueden encontrar en uno de los recursos más grandes del mundo sobre medicina, que es un repositorio que se llama PubMed.com. Toda la información de investigación médica aparece todo el tiempo en PubMed. Entonces, para darles un poco de contexto sobre este número, ¿qué significa 180,000? PubMed tiene como 140 artículos sobre la vitamina C y 80,000 más sobre la vitamina E. Entonces hay más artículos sobre el glutatión de los que hay sobre la vitamina C y la vitamina E juntos. Entonces, repasemos rápidamente el papel del glutatión y las enfermedades. Recuerden este acrónimo, la palabra IDEA, y con esto entenderemos el 97% de lo que hace el glutatión en nuestro cuerpo. El glutatión, qué buena idea. ¿Qué significan estas letras? Veamos qué significa cada una. La I significa sistema inmunológico, la D significa desintoxicación, la E significa energía y la A significa antioxidante. Vamos a ver de cerca cada una de estas letras. La I, es decir, el glutatión literalmente es alimento para el sistema inmunológico. Con los niveles bajos de glutatión, la persona tiene un sistema inmunológico comprometido. Cuando los niveles son altos, entonces tenemos las posibilidades de optimizar nuestras defensas. La D significa desintoxicación. Nosotros estamos expuestos a miles de toxinas, contaminantes y muchas cosas dañinas en la atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de estas sustancias? Bueno, a través del glutatión, porque es lo que permite tener un sistema que desintoxique nuestras enzimas, por ejemplo, para evitar la acumulación de metales pesados, herbicidas, pesticidas, y después del agua, siempre digo a las personas, no hay un desintoxicante más importante. La E significa energía. Podemos pasar toda una noche hablando sobre este tema. Un ejemplo aquí, bueno, nuestras células tienen pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias actúan como baterías que le dan energía a la célula, y estas estructuras pequeñas literalmente se consumen. Se consumirían con el estrés oxidativo si no tuvieran suficiente glutatión para evitar el daño de los radicales libres. Finalmente, la A significa antioxidante. Al glutatión se le llama el antioxidante maestro. ¿Por qué se utiliza el término maestro? Bueno, porque
Conocemos entre 2.000 y 4.000 antioxidantes diferentes, es lo que conoce la ciencia, pero ninguno de los antioxidantes puede funcionar si no fuera por la presencia del glutatión. El glutatión recarga los otros antioxidantes, el glutatión recicla los antioxidantes y el sistema de antioxidación se descompone ante la ausencia de una cantidad suficiente de glutatión. Entonces ya vimos los 4 papeles principales del glutatión en el 4 y ahora ya pueden entender por qué esta molécula tiene un efecto tan profundo en la salud. Entonces volvamos al tema de la diabetes. Además de tener alto contenido de sangre en la sangre, otro problema fundamental en la diabetes es el siguiente. Los diabéticos sufren de altos niveles de estrés oxidativo. Esto quiere decir que tienen más oxidantes que antioxidantes y por lo tanto se les forman más radicales libres, los cuales afectan el metabolismo de las personas. Antes de continuar con el tema, quiero que entiendan esto. Las personas diabéticas tienen más estrés oxidativo y se les forman más radicales libres. Esta es la base de casi toda esta charla. Ahora, echemos un vistazo a los niveles de glutatión y la diabetes. Dado que las personas diabéticas tienen altos niveles de estrés oxidativo y daño por radicales libres, es fácil predecir que las personas diabéticas tienen bajos niveles de glutatión porque el glutatión se está utilizando para tratar de luchar contra el daño oxidativo. Entonces, el adivinar no es suficiente, aunque tiene todo el sentido del mundo que muchos estudios han analizado este tema y prácticamente todos los estudios que han analizado los niveles de glutatión y la diabetes han encontrado que estos pacientes, los pacientes diabéticos, tienen deficiencias en los niveles de glutatión. Eso está bien establecido. Los pacientes diabéticos tienen deficiencia de glutatión. Entonces, el tener niveles bajos de glutatión en la diabetes importa. ¿Esto afecta clínicamente al paciente? Bueno, sí, por supuesto que sí. La deficiencia de glutatión lleva a una célula mucho más proclive a ser dañada. Si este es el caso, los niveles de glutatión en declive pueden utilizarse para pronosticar la diabetes como herramienta de pronóstico. La respuesta nuevamente sí. En este artículo los autores sugieren que se haga exactamente eso, hacer mediciones de glutatión en un futuro para predecir el inicio de la diabetes. Mientras estamos hablando de los niveles de glutatión para predecir la enfermedad, podemos monitorear los niveles de glutatión para ver en dónde un tratamiento puede ser efectivo. Bueno, este artículo de Frontiers in Endocrinology dice exactamente esto. Ellos han demostrado que los niveles de glutatión mejoran a medida que mejora el paciente. Esto es bastante prometedor. Esto refleja también que los niveles de glutatión se correlacionan con los niveles de salud. Ahora, echémosle un vistazo al otro lado de la moneda. ¿Qué significa ¿Qué significa si caen los niveles de glutatión en el inicio de la diabetes? Este es un trabajo que se hizo hace mucho tiempo. Este es un artículo publicado en 1996 que habla sobre la correlación que existe entre los niveles de glutatión y las tasas de complicaciones médicas en pacientes diabéticos. Incluso en esos años se demostró que los niveles de glutatión bajos aumentaban la tasa de complicaciones y enfermedades en personas diabéticas. Entonces, ahora entremos en la relevancia clínica verdadera. Uno de los campos que más se ha desarrollado en la medicina, que más rápido ha evolucionado, es la codificación del ADN, ¿no? El proyecto Genoma. En los últimos años hemos visto cosas que antes no se podían ni siquiera imaginar. Y cuando digo, bueno, lo que puedo decir es que ahora podemos tomar una muestra de saliva en un frasquito, mandarla por correo y alguien
por menos de $100 nos puede leer nuestro genoma. Esto ha sido bastante frecuente porque hay docenas de genes que implican el uso del glutatión, diferentes moléculas, y hay muchos otros genes en donde puede haber ciertos errores en el código, y esto lleva a cambios en cómo se comporta el glutatión, y por lo tanto puede ser que una persona tenga menores niveles de glutatión de los que necesita para funcionar bien. ¿Y cómo se relaciona esto con la diabetes? Bueno, este es uno de los muchos estudios que han analizado el tema. En este caso tenemos dos subtipos donde hay una normalidad en el nivel de glutatión. Se examinaron estos dos niveles y estos dos defectos se relacionaron con el mayor riesgo de desarrollar diabetes. Esto aplica para muchísimas otros problemas de glutatión. Esto quiere decir que si no funciona correctamente el glutatión, puede generarse la diabetes. Ahora, echémosle un vistazo más de cerca a los niveles de glutatión y de glucosa. ¿Existe una relación inversa? En otras palabras, ¿pueden los altos niveles de glutatión llevar a bajos niveles de glutatión? Bueno, esto es algo que ha sido tema de muchos estudios. Este artículo de investigación se remonta al año 2003. Y como mencionamos antes, los diabéticos tienen niveles de glutatión menores, y este es el resultado. Hay una oxidación directa de la glucosa. La glucosa se oxida y es fuente de una cadena de daños en radicales libres, lo cual reduce los niveles de glutatión en la persona. Y lo que vemos aquí, como a medida que sube la glucosa en sangre, los niveles de glutatión empiezan a caer también. Esto se da como resultado de que se consume el glutatión. Por lo tanto, los radicales libres se verán afectados por los altos niveles de azúcar. Ahora, ¿esto es reversible o reversible? ¿Podemos cambiar esta asociación mediante el aumento de alguna manera en los niveles de glutatión? Sí, sí se puede. Se puede suministrar precursores del glutatión y de esta manera esto se puede restaurar. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Los niveles de la hemoglobina A1C. Para quienes no conozcan qué es la hemoglobina A1C, la A1C es una prueba de sangre que se utiliza para dar un seguimiento de qué también está controlándose un paciente diabético. En otras palabras, la A1C cuando es alta quiere decir que los niveles de azúcar están por todas partes. Cuando la A1C es baja, entonces el paciente ha controlado correctamente sus niveles de azúcar. Ahora, cuando tratamos de hacer una correlación entre los niveles de A1C y de glutatión, vemos que los altos niveles de A1C reflejan bajos niveles de glutatión. Los bajos niveles de A1C se correlacionan con altos niveles de glutatión. Esto queda muy claro. Los niveles de glutatión están directamente relacionados con un buen control en el azúcar. Esto es muy importante. Ahora, habiendo dicho todo lo anterior, regálenme un segundo porque esto les va a sorprender. No estamos tratando de controlar los niveles de azúcar o de glucosa al modular el glutatión. No es lo que estamos tratando de hacer. No estamos tratando de controlar los niveles de azúcar, sino que lo que estamos tratando de hacer es reducir las consecuencias de tener diabetes. Estamos tratando de preservar la salud de los pacientes, pero no mediante el control de sus niveles de azúcar, porque repito, esto va mucho más a fondo. Les voy a explicar. Haré una pregunta para comenzar. ¿Qué es lo que hace que una persona diabética enferme? ¿Qué es lo que reduce la vida de una persona diabética? La respuesta no es un alto nivel de azúcar. Este es un mecanismo que genera problemas. Simplemente hay patologías, más bien patologías que llevan a la enfermedad y a la muerte. Es lo que nosotros llamamos morbilidad y mortalidad. Piensen en estos términos como si significaran
calificaran muerte y enfermedad, o enfermedad y muerte. Hay una lista enorme de problemas médicos que pueden sufrir los diabéticos. Pueden tener un infarto cerebral, una enfermedad cardiovascular, muchísimos problemas. Ustedes lo vieron en la pantalla, pero podemos resumir todo esto, todos estos problemas, viendo dos problemas principales. Número uno, el sistema inmunológico. Los diabéticos, por definición, son personas inmunocomprometidas, son mucho más proclives al desarrollo de una infección. Y el número dos, los diabéticos, como problema principal, tienen su sistema cardiovascular, está bastante prescribe a daños y a no funcionar. Eso incluye tanto los vasos sanguíneos, los diferentes vasos sanguíneos. Las personas diabéticas también pueden enfermarse de infecciones en el pie o algunas otras infecciones por hongos, pueden tener problemas también en el tracto urinario, en la vejiga. Si recuerdan, uno de los papeles principales del glutatión es apoyar el sistema inmunológico. Si podemos apoyar el sistema inmunológico de un diabético, podemos tener menos complicaciones y podemos reducir tanto la morbilidad como la mortalidad en estos pacientes. Pero la causa principal de enfermedad y muerte en esta población es el efecto que tiene la diabetes en el sistema cardiovascular o en el sistema circulatorio. Cuando vemos los vasos sanguíneos, lo que llamamos el sistema macrovascular, los diabéticos tienen mayores posibilidades de sufrir un evento neurovascular, que es una de las causas principales de muerte. Piensen en el problema que hay con los vasos sanguíneos grandes. Hay problemas también de circulación. Por ejemplo, cuando tenemos un problema de circulación en el ojo, se presenta la ceguera diabética, que es una causa muy común de la ceguera en nuestra población. También cuando se restringe el flujo de sangre a nivel renal, hay falla renal también, ¿no?, en los riñones. Y este es uno de los problemas principales en nuestros países. La circulación también hacia nuestros nervios. Podemos tener varios problemas como neuropatía o una neuropatía periférica. La causa principal de enfermedad y muerte en las personas diabéticas se debe a la mala circulación sanguínea en el cuerpo, por mucho. Entonces, echemos un vistazo a otros problemas. Veamos qué pasa con un vaso sanguíneo. En este caso estamos hablando de una arteria y veamos qué sucede en una arteria. Las arterias tienen tres capas. Afuera tenemos una fibrosa, el epitelio, luego en el centro una masa muscular y por dentro algo que se llama endotelio, que es un recubrimiento delicado y elástico en el interior de la arteriosis. Es lo que llamamos endotelio, es la parte que tiene más probabilidades de dañarse y cuando se daña se inflama y genera una acumulación de algo que llamamos placa, es decir, esto empieza a bloquear la circulación que pasa a través de estos vasos sanguíneos. Pensemos en la inflamación en estas arterias como si fuera la acumulación de oxidación adentro de una tubería. Esta acumulación es complicada a nivel bioquímico, pero tratemos de verlo a nivel más sencillo para ver cómo se involucra aquí el glutatión. Veamos la consecuencia de tener bajos niveles de glutatión. Todos tenemos grasas o lo que llamamos lípidos que circulan en nuestra sangre. Son importantes para muchas acciones, pero el exceso de grasa puede llevar a depósitos de grasa en las arterias. Estas grasas las hemos escuchado, seguramente han oído hablar de el colesterol y los triglicéridos. Bueno, el glutatión puede reducir los niveles de colesterol. Esta acumulación de grasas en las arterias pueden oxidarse y generar lo que llamamos peroxidación de lípidos, lo cual inflama los tejidos. Seguramente ustedes recuerdan que
El antioxidante maestro es el glutatión. El glutatión en forma de peroxidato de glutatión que tenemos en el flujo sanguíneo es la enzima principal que detiene o que reduce la oxidación del colesterol. El glutatión también minimiza la respuesta inflamatoria de estos tejidos. Y el tejido inflamado puede atraer agentes que generan bloqueos. Y entonces también para estabilizar las plaquetas, para eso se usa el glutatión también. También el glutatión sirve para el calcio. El calcio muchas veces también genera oxidación y daño a radicales libres y finalmente la arteria se bloquea por algo que llamamos placa. Nuevamente, el glutatión es la fuerza principal que trata de evitar que esto suceda, que se acumule esta placa. A mayores niveles de glutatión es menos probable que avancen estos procesos. Bueno, esta es la parte de teoría. Ahora veamos cuáles son las evidencias. Hablemos brevemente de algunos cuantos artículos clínicos que hablan del glutatión y la enfermedad cardíaca en personas diabéticas. Este artículo es un artículo sobre una revisión sistemática sobre el efecto de protección de la N-acetilcisteína en complicaciones diabéticas en personas diabéticas. Es decir, aquí lo que hemos hecho nosotros es investigar y saber cuáles son todos los artículos que hay sobre este tema y hay un consenso en lo que hemos encontrado. En la investigación esta es una herramienta muy poderosa y de hecho este artículo concluye que después de haber analizado muchos otros artículos, ellos concluyen que sí, efectivamente, el aumentar los niveles de glutatión en pacientes diabéticos, esto reduce las complicaciones cardíacas en personas diabéticas. Y esto es lo que yo consideraría una evidencia clara. ¿Qué relación hay entre los eventos neurovasculares? Glutathione levels in diabetics. Well, first of all, let me remind you again that diabetics suffer. Recuerden pues que estos eventos, bueno, hay mayores niveles de eventos neurovasculares o en personas que tienen bajos niveles de glutatión. En este estudio, varias personas fueron estudiadas junto con otros marcadores de estrés oxidativo en pacientes con eventos neurovasculares y en la población normal. Bueno, después hace una comparación entre los números entre los pacientes diabéticos y las personas o los pacientes no diabéticos. Y tal y como se esperaba, los pacientes diabéticos tienen significativamente niveles menores de glutatión que los pacientes no diabéticos. Esto quiere decir que los bajos niveles de glutatión pueden considerarse como un factor de riesgo para una embolia o evento neurovascular en pacientes diabéticos. ¿Qué hay sobre la enfermedad renal, la falla renal? En estos estudios, llevados a cabo por médicos chinos, bueno, se hicieron pruebas con glutatión para ver un defecto a nivel genético y los pacientes con menores niveles de glutatión tenían mayores probabilidades de desarrollar enfermedad renal. Se hizo un análisis también, un metaanálisis, viendo otras abnormalidades por deficiencia de glutatión. Nuevamente estamos hablando de personas diabéticas con enzimas anormales que tuvieron mayor falla renal, mayor falla a nivel de los riñones. Y luego en otro artículo sobre nefrourología se habló del selenio, por ejemplo, que se genera a través de la peroxidasa del glutatión. Y esto se usó para medir los niveles de glutatión en pacientes diabéticos con enfermedad renal y se encontró que la deficiencia de glutatión o los niveles bajos de glutatión tenían mucho que ver con el aumento en personas con diabetes y enfermedad renal. El glutatión se usa entonces como un predictor de la falla renal. Y hablaba también de la ceguera. La causa más común de la ceguera es la enfermedad, son rinopatías por diabetes también.
Se han mostrado también, se ha demostrado que los bajos niveles de glutatión aumentan la posibilidad de tener retinopatías o enfermedades oculares en pacientes diabéticos. A menor nivel de glutatión, mayor probabilidad de tener retinopatías. ¿Qué pasa con las neuropatías, las enfermedades de los nervios? Nuevamente, la diabetes es la causa número uno, y aquí vemos que los niveles de deficiencia de glutatión pueden usarse como predictor de la severidad de una neuropatía. Estos doctores de este estudio trataron de ver si aumentar los niveles de glutatión en la neuropatía podría ayudar, y la respuesta es que sí. No voy a entrar en muchísimos detalles, pero bueno, sí les puedo decir que esta información es bastante útil. Entonces, bueno, les he compartido muchísima información que vale la pena saber, pero realmente lo que ustedes necesitan saber es lo siguiente. El mensaje principal de esta sesión es que aunque aumentar los niveles de glutatión puede tener un efecto pequeño en los niveles de azúcar en sangre, no es por eso que lo utilizamos. La estrategia de elevar los niveles de glutatión aquí es para reducir o evitar las consecuencias que se presentan por la diabetes, la mayoría de las cuales son problemas circulatorios. La idea aquí es prevenir las complicaciones o consecuencias a largo plazo de la enfermedad que llamamos diabetes. Y estos, amigas y amigos, es la verdadera medicina preventiva. Bueno, gracias, muchas gracias por su atención. Yo sé que esta presentación fue más larga de lo normal, pero me parece extremadamente relevante para el público que nos escucha esta noche. Well, Dr. Gutman. Muy bien, doctor Gutman. Aquí estamos una vez más. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo están? Todos bien. Excelente presentación, aunque ya nunca es irrelevante, aunque ya es una repetición, pero bueno, veo varias preguntas. Algunas de las preguntas se las voy a pasar a Dylan porque no todas están en inglés. Sí, déjenme ver, porque como les dije, no veo por alguna razón el cuadro de preguntas y respuestas, pero Adriana me está ayudando con sus preguntas. Entonces, déjenme ver. Bueno, aquí hay una en inglés, en lo que te organizas. Dice, tengo la curiosidad de saber si una persona diabética está haciendo un ayuno, dice intermedio, pero es decir, ayuno intermitente, seguramente. Inmunocal, consumir inmunocal se considera como romper el ayuno en una persona que hace ayuno intermitente. Sí, por supuesto, el inmunocal no solamente es la fuente más rica de precursores del glutatión, sino que el inmunocal en sí tiene el mayor valor biológico que cualquier otra proteína que podamos consumir. Entonces, inmunocal es sorprendente en este sentido. Entonces, lo que obtienes con un solo sobrecito de inmunocal son 10 gramos de la mejor proteína que puedes ingerir. Esto, por supuesto, implicaría romper el ayuno intermitente. Sí. Dylan? All right, I have one here. Hay una aquí. Optimizer Red and Greens recommended for diabetes. El Optimizer Reds and Greens se recomienda para el paciente diabético. Definitivamente consideraría agregar el producto Optimizer al inmunocal. Lo que hace Optimizer gene, activates a gene which is called un gen que se llama el gen de la supervivencia. El gen de la supervivencia aumenta nuestra producción de antioxidantes. Entonces, sí funciona con el glutatión para hacerlo incluso más efectivo. Entonces, si puedes tomar el Optimizer con el inmunocal, si puedes pagarlo, definitivamente habría que hacerlo. ¿Tenemos alguna pregunta? Tengo aquí una en español. No, sí tengo una por acá. El inmunocal es bueno para
evitar la enfermedad vascular, la vasculitis. Bueno, sí, ahí depende del tipo de vasculitis. Hay muchos tipos de vasculitis. Pero sí, la vasculitis tiene relación con altos niveles de estrés oxidativo y claramente se verían beneficiados estos pacientes por el aumento del glutatión. La respuesta es, depende del tipo de vasculitis, pero probablemente sí. Dylan, you have one there? Yes. Dylan, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Si un paciente diabético tipo 1, ¿cuánto tiempo, en qué tiempo se regula el nivel de glucosa? ¿Tiene tomando 3 meses un paciente? ¿No lo regula todavía? Nuevamente, como les mencioné un par de ocasiones durante la presentación, la idea no es enfocarse en normalizar los niveles de azúcar en sangre. Para algunas personas esto puede ayudar, sí, les puede ayudar, pero no usamos inmunocal para normalizar el azúcar en sangre. Entiéndanlo, por favor, el inmunocal se usa para evitar que desarrolles las consecuencias a largo plazo de la diabetes. Y estas consecuencias a largo plazo son, uno, que se compromete el sistema inmunológico, porque si eres paciente de diabetes tipo 1, número 2, estás inmunocomprometido, eres más proclive al desarrollo de una infección, pero lo más importante es el sistema cardiovascular. Aumentas el glutatión para proteger tu circulación, lo cual es una de las áreas que se daña más con la diabetes. Los diabéticos mueren en su mayoría por alguna enfermedad cardiovascular, ya sea en los vasos sanguíneos grandes, lo cual nos puede llevar a una embolia, a un ataque al corazón, o los pequeños, vasos sanguíneos pequeños que pueden generar ceguera, enfermedad renal. Esto es lo que queremos prevenir. No necesariamente estamos viendo como objetivo el bajar los niveles del azúcar en sangre, sino que estamos pensando más en la prevención de las enfermedades a largo plazo. Esto es lo que llamamos medicina proactiva, medicina preventiva. Tengo algunos casos aquí, dice la diabetes, los pacientes diabéticos cuando avanza su enfermedad a veces les tienen que amputar algunas extremidades. ¿Cómo nos puede ayudar el consumo de inmunocal como una estrategia a largo plazo? Doc, también habló usted de los riñones. Esta es una pregunta más compleja que vamos a hacer de la diabetes, pero también una persona nos dice, si una persona tiene problemas renales, su función renal se ve comprometida, deja de funcionar, ayuda el tomar inmunocal y si llegan a la etapa en la que necesitan un trasplante, ¿pueden seguir tomando inmunocal después de recibir un trasplante o no? Bueno, primero vamos a hablar de la falla renal. La idea es no mantener nada más un riñón o riñones más saludables, sino en algunos casos también la idea es mejorar la función renal en una situación ideal. Entonces, la idea es hacer pruebas de función renal. Son pruebas que utilizamos para medir el grado del daño que puede haber en los riñones. Hay estudios que han demostrado que se mejora la función renal cuando se elevan los niveles de glutatión. Voy a mencionar otra opción que hay respecto de la persona que está siendo dializada. Elevar los niveles de glutatión en personas que se están dializando también ayuda, porque los pacientes dializados pueden desarrollar anemia, porque
el proceso de la diálisis, el líquido que se utiliza para limpiar la sangre, realmente es un oxidante que reduce los glóbulos rojos. Entonces, el elevar los niveles de glutatión en las personas dializadas ha sido demostrado que ayuda. Un cuarto punto al respecto sería que las personas a menudo, incluso los médicos, preguntan, por ejemplo, para los pacientes con una falla renal, a quienes les falla un riñón, normalmente a estas personas se les pide que limiten la cantidad de proteína que pueden consumir. Es decir, se les restringe cuánta proteína pueden ingerir. El inmunocal es proteína. Entonces, el reflejo es decir, no, evita el inmunocal porque debes evitar el consumo de proteínas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso porque nuevamente inmunocal tiene la proteína de mayor valor comestible que existe. Entonces es muchísimo mejor consumir un sobre de inmunocal que comerse una hamburguesa en McDonald's. Entonces, si estás limitado a, digamos, 40 gramos de proteína al día, bueno, asegúrate de que al menos 10 de esos gramos los obtengas del inmunocal, porque eso te daría la proteína de mayor calidad, una proteína que puedes utilizar de la mejor manera para tu metabolismo. Es ahí donde está el valor del metabólico de la molécula. Y finalmente, hablando de las personas con trasplante de riñón, desafortunadamente, una de las contraindicaciones del inmunocal es para personas que han recibido un órgano vivo, un trasplante, porque a las personas que han recibido trasplantes de órganos se les dan fármacos para suprimir el sistema inmunológico, para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Entonces, teóricamente, bueno, nunca he visto que esto suceda, pero teóricamente, como estamos tratando de mejorar mejorando o elevando la función del sistema inmunológico, bueno, en el caso de una persona que tiene un trasplante, podría llegar a un rechazo. Entonces, no pueden tomar inmunocal una persona que ha sido trasplantada. Sí, tengo otra pregunta que se conecta con una pregunta que está aquí, está en inglés. Alguien está diciendo, a mí se me dijo que los diabéticos deben usar inmunocal regular y no el platino. ¿Por qué? Nuevamente, esta es una respuesta teórica y esto se debe a que hay sustancias en el platino que tienen como propósito reducir la acidez. Y uno de estos es el citrato de potasio. Mucha gente se le ha dicho que eviten el potasio. Entonces, me parece que esta es una de las razones por las cuales algunas personas no usan el platino en falla renal, y esta es una de las razones por las cuales algunos doctores son renuentes al uso del producto. El platino, bueno, tiene potasio, pero son niveles muy bajos. Entonces, si su profesional de la salud le sugiere que evite el platino y use el regular, eso está bien también. Tengo una pregunta, la voy a modificar un poquito. Dice, al elevar el nivel de glutatión, ¿a esto ayuda con la polineuropatía? Hay un tipo de neuropatía que se llama polineuropatía. Es un poquito diferente a la neuropatía periférica que normalmente se presenta en diabéticos. No recuerdo la respuesta a esa pregunta. Dylan, por favor, anótame esa pregunta y haré un poco más de investigación sobre los niveles de glutatión y la polineuropatía para ver si puedo potencialmente ayudarles. Si la persona que hizo esta pregunta la hizo en el chat, recuerden, estoy escribiendo otro mensaje ahora para poder poner aquí su información de contacto. Una persona se hizo
exámenes de sangre y salen las fosfatasa alcalina, sale baja. No sé si esto esté relacionado con la diabetes o no, pero bueno, se podrían mejorar los niveles de esto con el glutatión. Low alkaline phosphatase is, La, it depends how low it is, but bueno, depende de qué tan bajos sean estos niveles, pero normalmente nos preocupa la fosfatasa alcalina can be considered baja, a liver function test porque esta se considera como una prueba de función hepática, or en cuyo malfunction. caso estamos hablando de un hígado que funciona To my mal. knowledge, not generally a problem. No creo que haya problema en general, entonces creo que depende de qué tan bajos sean estos niveles. Si los niveles son marginalmente bajos, no me preocuparía mucho. Tengo que hacer esta pregunta porque es una clásica. Uno de Nuestros espectadores de esta noche nos dice durante la presentación vio estudios que citaban la N-acetilcisteína como algo para aumentar los niveles de glutatión. ¿Es lo mismo tomar N-acetilcisteína que tomar glutatión? Bueno, esta es una pregunta muy común, Doc. La enfrentamos, nos la hacen todo el tiempo. Entonces, sobre todo cuando presento estudios sobre el aumento de los niveles de glutatión, muchos de estos estudios utilizan la N-acetilcisteína para elevar los niveles de glutatión. Al final de cuentas, la N-acetilcisteína es una droga, un fármaco que frecuentemente se utiliza en entornos hospitalarios. La usan mucho los médicos. La N-acetilcisteína es una manera extremadamente efectiva para aumentar los niveles del glutatión. Entonces, ¿por qué no la promovemos? ¿Por qué nosotros no promovemos la N-acetilcisteína? Bueno, es que hay algunos cuantos problemas con la N-acetilcisteína. El número uno es que existe un espectro grande de efectos secundarios. Si usted toma dosis terapéuticas de N-acetilcisteína, usted sabrá que muy comúnmente se encuentra con efectos adversos como náusea, vómito, diarrea. Hemos visto reacciones alérgicas. Entonces, no es un medicamento benigno. Otro problema que presenta la N-acetilcisteína es que tiene algo que llamamos una semivida corta. ¿Qué significa esto? Si ingieres la N-acetilcisteína, realmente persiste en el cuerpo unas cuantas horas. Entonces, la N-acetilcisteína, idealmente para mantener niveles consistentemente fisiológicos del glutatión, bueno, para esto requeriríamos tomar esta sustancia varias veces durante el día. Entonces, si te sientes enfermo por la primera vez y tomas N-acetilcisteína durante el día, no sé, a lo mejor la tomas y te vas a sentir mal, entonces te vas a sentir mal la segunda, la tercera y la cuarta vez que tomes la N-acetilcisteína, porque esta es una sustancia que se tiene que tomar varias veces al día. Otro problema es que la N-acetilcisteína no tiene el propósito de utilizarse a largo plazo. Y esto lo vamos a ver en las advertencias de la N-acetilcisteína. Por ejemplo, si ustedes ven el CPS, el PDR, van a ver que no se recomienda para su uso prolongado a largo plazo. Lo que pasa con su uso prolongado es que genera una acumulación de cisteína libre. Uno puede desarrollar algo que se llama hipercisteínemia, que es un estado prooxidativo. Esto significa que mucha gente te va a decir que cuando utilizan la N-acetilcisteína, esto sí efectivamente les aumenta los niveles de glutatión, pero después de unas cuantas semanas la persona no se siente bien. Dejan de sentirse bien porque la N-acetilcisteína simplemente no les dan el mismo, ya no los levanta igual que antes, por así decirlo, ¿no? Entonces hay varios problemas con la N-acetilcisteína. Es un fármaco maravilloso, pero al tomar Inmunocal, primero que nada, solamente necesitas tomarlo una vez al día.
prácticamente no tienen ningún efecto secundario. Es muy poco frecuente que esto ocurra o son muy leves cuando se presentan. Y no solamente eleva tus niveles de glutatión, sino que también suministra todos los aminoácidos esenciales que necesita tu cuerpo. Entonces, hay muchísimos otros beneficios por tomar Inmunocal, más allá de simplemente elevar los niveles de glutatión. Para mí, no tiene comparación. Gracias por tu respuesta. Bueno, yo también pienso como persona laica, ¿no? Pienso que la N-acetilcisteína es un compuesto sintético, no es algo que se encuentra en la naturaleza, es algo creado en laboratorio, ¿no? Y el glutatión, bueno, finalmente es una proteína. Nosotros utilizamos una proteína que tenemos naturalmente y que podemos digerir naturalmente en el cuerpo. Sí, eso es totalmente preciso, Doug. Creo que esta pregunta ya la contestó, doctor, pero la están repitiendo. ¿El Inmunocal puede ayudar a alguien con problemas de circulación? Sí, sí. Así, simplemente, sí. Lo mencionamos. Lo mencioné en las diapositivas. Nos sirve para prevenir la oxidación. La oxidación, hablamos de la oxidación de grasas, de colesteroles, que finalmente causan la arteriosclerosis o bien el endurecimiento de las arterias. Y esto es algo que queremos evitar, ¿no? Este es un problema que desafortunadamente la vasta mayoría de las personas que nos están escuchando, la mayoría de ustedes seguramente padecen de esto. A lo mejor no tienen una enfermedad clínica declarada, ¿no? Pero cuando hablamos de corazón, de la enfermedad cardíaca en esta central de glutatión, hay una diapositiva en la que hablamos como en los adolescentes, un tercio de los adolescentes, en ellos hay evidencia de formación de placa en sus arterias, y hablamos de adolescentes. Entonces, ustedes y yo seguramente hace muchos años tuvimos problemas de las arterias, seguramente tenemos algunos de estos problemas en las arterias. Dylan seguramente tiene las arterias más limpias que nosotros porque es más joven, pero seguramente también tiene alguna evidencia de arteriosclerosis. Entonces, incluso alguien tan joven como Dylan necesita cuidar esos niveles. Muy buena respuesta. Esta plática, esta presentación sobre la diabetes me parece que es de importancia crucial, no solamente para las personas con diabetes, sino para las personas con enfermedad cardíaca o para las personas que quieren practicar la medicina preventiva. Dylan, estoy seguro que tú le puedes explicar a la gente dónde se encuentran estas grabaciones, porque pueden reproducirlas nuevamente. Yo creo que es muy importante que esta presentación la compartan después. De hecho, sí, al final de la sesión, quédense con nosotros unos minutitos nada más para que yo pueda buscar la liga que está en YouTube, para que ustedes puedan ver todos estos videos y puedan reproducir los videos que tiene el Dr. Gottman sobre este tema y estos temas en su canal de YouTube. Quiero regresar a una de las respuestas que dio usted hace un momento. En el caso de un trasplante de córnea, es una especie de injerto, por ejemplo, tenemos el mismo problema que cuando se hace un trasplante de un órgano completo. En teoría, sí. Sí. Es una muy buena pregunta. Tengo muchos años aquí y nunca nadie había hecho esa pregunta. Si un trasplante de córnea es compatible con nuestro producto. Bueno, se puede mejorar a través del Inmunocal cuando una persona cuando el páncreas de una persona deja de producir insulina. A esto es a lo que llamamos diabetes tipo 1, cuando el páncreas de una persona ya no genera insulina, la persona ya no tiene insulina, entonces dependen de la insulina. Muchos estudios sobre este tema, si ustedes lo buscan en relación con el glutatión, son aplicables directamente a la diabetes tipo 1. El elevar los niveles de glutatión no va a devolver la insulina, pero sí ofrece la misma protección en contra de las secuelas a largo plazo de la diabetes.
I have one question here. I'm not sure Tengo if it has una something to do pregunta, no sé si tenga algo que ver con la diabetes, perdón, in pero fibromyalgia, para platinum, fibromialgia platinum, and what those will be he affected tomado, by the yo tomo Inmunocal Platino, fibromyalgia. pero ¿en qué dosis debo tenerlo? Ok, fibromialgia. is again La fibromialgia, nuevamente, all too common. es algo demasiado común. And Y fibromyalgia la is fibromialgia often associated a with menudo se chronic asocia fatigue con la syndrome fatiga crónica, el as well. síndrome de fatiga crónica So también. let me talk about chronic Entonces, fatigue syndrome and permítanme hablar fibromyalgia sobre in the la same discussion. fibromialgia This will be a bit of a y long el síndrome de answer, but fatiga maybe I can crónica pass en la that misma tonight. respuesta. Que sea la última respuesta, porque creo que mi respuesta va a There's ser a Dr. bastante Paul larga. Cheney, Hay un doctor que se llama Paul that, Cheney. Immunical was fortunate to work with many years ago. Immunotech tuvo la Dr. fortuna de Paul trabajar con él hace Cheney varios años. is El doctor actually Paul the person Cheney who es coined la the phrase persona que acuñó la frase chronic fatigue syndrome. de síndrome de And he fatiga describes crónica y as lo describe following. de la siguiente A manera. person will develop Una persona a viral desarrolla disease. una We used to- enfermedad we used viral. to think that maybe it was just the Antes Epstein-Barr pensábamos virus, but it turns out to be que many es different viruses simplemente esto era por whereby un tipo de virus, pero realmente esto se puede ver a diversos tipos de virus. illness is one of sore throat and swollen glands. Normalmente cuando nos enfermamos de una enfermedad viral, presentamos sintomatología como dolor de garganta, inflamación en las anginas, y ahorita tendríamos que hacernos la pregunta, ¿cuántos de ustedes han tenido esto? Probablemente el 10% de ustedes digan que sí, cuando en realidad el 99% de ustedes, de nosotros, al hacernos pruebas de sangre, les podemos demostrar que todos hemos tenido este tipo de problemas en algún punto de nuestra vida, pero la gente que tiene este tipo de virus presenta todos estos señales de enfermedades, ¿no? Un engrandamiento del hígado, por ejemplo. Entonces, estas personas tienen una falla inmunológica. Post-viral syndrome. All the while, y mientras tanto, el virus integra parte de su material genético y lo integra en el DNA, en el ADN de la persona. Esto es algo que se demostró desde los días de Paul Cheney. Puede ser que tengas niveles de glutatión más bajos. Recuerden que hablamos del papel del glutatión, de los papeles de glutatión, y uno de ellos es la desintoxicación. Bueno, una persona con bajos niveles de glutatión no puede desintoxicarse, no puede eliminar las toxinas que se quedan en los músculos. Entonces uno desarrolla dolor muscular. ¿Cuál es la palabra latina para el dolor muscular? Es mialgia. Entonces, estas personas desarrollan fibromialgia, dolor en los músculos porque tienen bajos niveles de glutatión y una acumulación de toxinas en los músculos. Si el proceso continúa y la persona continúa siguiendo bajos niveles de glutatión en su cerebro, bueno, terminan con fatiga, terminan con depresión, con ansiedad, terminan con neblina mental y terminan con el síndrome de fatiga crónica. El doctor Cheney entonces trató de elevar los niveles de glutatión. De hecho, trató de iniciar en una primera instancia la N-acetilcisteína con algo de éxito, pero la mayor parte de las personas o no les gustó o no les funcionó, y entonces él empezó a utilizar Inmunocal. Y entonces empezó a tener éxito en sus pacientes con fibromialgia con fatiga crónica. Esta es una de las razones por las cuales muchas personas son muy leales al Inmunocal, porque se encarga de su mialgia y su síndrome por fatiga crónica. Esto es extraño, pero muchas personas con fatiga crónica o fibromialgia parece que necesitan
mucho Inmunocal. Nos dicen que se sienten mejor tomando 3 o 4 sobres o hasta 5 sobres al día. Entonces, yo lo que les recomiendo es que vayan aumentando la dosis hasta que encuentren la dosis que les funcione. Sean pacientes, probablemente les tomará un par de meses, cuando menos, el ajustar su dosis. Y bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, damas y caballeros. No, qué buena respuesta. Dylan, pues te paso la palabra para que cierres la sesión, pero yo quiero decir gracias a nombre de todos nosotros. Gracias, Dr. Gottman, por donar su tiempo, por contestar nuestras preguntas y por ayudarnos a entender la relación tan complicada que existe entre el glutatión y varios de los retos a la salud que enfrentan nuestros amigos y nuestras familias. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Dylan. Gracias, Doug. Y gracias a Lucien y gracias a Sergio. There you are, Sergio. Okay, thank you. Ahí anda Sergio, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias, siempre gracias por su tiempo. Es uno de los recursos más valiosos que siempre tenemos aquí. Gracias por su respuesta. Y tuvimos hoy casi 250 personas en esta sesión, entonces esta es información que ayuda a todas las personas. Gracias a Doug, gracias. Recuerden, cada segundo jueves del mes a la misma hora estamos aquí. Gracias por ser nuestro anfitrión, Doug, cada mes. Nos vemos en un mes y como verán en el chat, ahí anoté el canal de YouTube del Dr. Gottman por si ustedes desean ver alguna otra sesión acerca del cáncer, la enfermedad cardíaca. Todo esto lo pueden encontrar ustedes en su canal, o para quienes sean consultores o distribuidores de Inmunocal, también ahí pueden encontrar todas las grabaciones en su biblioteca de recursos, en su portal de capacitación. Sigan sintonizados con nosotros. Gracias a todos. Gracias a Sergio por su traducción. Gracias a Lucien y buena noche a todas y todos.